Entonces, vamos a hablar del tema de modelamiento estadístico. Ya, probablemente sea uno de los conceptos más nuevos que han escuchado, pero la idea es la idea del curso, ¿no? Es introducir conceptos básicos acerca de todos estos conceptos, ya sea de bioestadística, metodología y de publicación científica. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es el modelamiento estadístico? ¿Y para qué sirve? Entonces, si lo vemos acá, en el mundo que vivimos, en esa realidad que todos vivimos, ¿no? En realidad es un mundo complejo, ¿sí? Y lo que intenta hacer el modelamiento es simplificar esa complejidad, representar esa complejidad que existe en el mundo de relaciones, descripciones, etcétera, y tratar de representarla en una forma más sencilla. Por eso es que, por ejemplo, acá les pongo el mundo que he representado con este gráfico que es, digamos, un polígono, y el modelo es un círculo. Entonces, en realidad, el mundo es así, digamos, ¿no? con un polígono complejo. Pero el modelo lo que intenta es simplificarlo y decir, esto aproximadamente es un óvalo, ¿no? Y en sí todo lo que digamos que es una forma inherente del pensamiento humano, ¿no? Que trata de simplificar todo lo que observa. Casi todo, por ejemplo, lo que es matemática es una abstracción de lo que es la realidad. Digamos, el cuadrado no existe en la realidad, sino hemos visto figuras que tienen una forma que es así, como un cuadrado, y le hemos dicho, esto es un cuadrado. Entonces, esa abstracción, eso es lo que se llama modelamiento, simplificar o representar la realidad en un modo más sencillo. ¿Ya? Entonces, modelar es reducir, reconocer un patrón, resumir ese patrón y clasificar ese patrón. Entonces, observamos cosas en el mundo, datos, y esos datos los vamos a intentar reconocer un patrón, algo que sea más sencillo para nosotros procesar. Ese patrón lo tenemos que clasificar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las figuras geométricas, ¿no? Hay cuadrados, círculos, triángulos, etc. Hemos clasificado el patrón de forma, en este caso, ¿no? Pero en realidad es mucho más complejo que eso. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve modelar el mundo, ¿sí? O los datos en este caso? Para comunicarlo, para compararlo, para predecir, etc. ¿Ya? O sea, es más fácil yo decir, por ejemplo, que mi cuaderno es de forma cuadrada. O sea, me sirve para comunicarme en forma eficiente con todas las, en comunidad, ¿no? Sirve para comparar, para predecir, que es lo que es más importante en esa parte estadística, y bueno, otras funciones. Entonces, para eso sirve modelar, ¿no? Simplificar. ¿Ya? Bien, entonces, ¿no? Un modelo representa la realidad en un mundo más simple, lo cual permite hacer múltiples cosas, ¿no? Esa predicción, esa comparación. Entonces, a nivel estadístico, ya hablando con los términos más exactos, es que los datos que vamos a observar en nuestro estudio, vamos a reconocerlos o vamos a encontrar el patrón que cumplen esos datos y luego generar un modelo final que llegue a explicar mis datos. Entonces, lo que ya hemos visto en las clases pasadas, ¿no? Pruebas estadísticas, estimados, todos esos son ejemplos de un modelamiento. Estamos resumiendo algo de un estudio, ¿no? Mediante una prueba estadística que en este caso lo que modela es la relación. ¿Cómo yo puedo simplificar la relación que existe por ejemplo, si hay diferencia o no entre, por ejemplo, glucosa entre diabéticos hombres y mujeres? Lo que me va a dar la simplicidad de esa relación es el modelo de la prueba estadística, ¿no? O el estimado que me va a decir la fuerza de ese efecto. Entonces, un ejemplo para poder entenderlo mejor. Hemos dicho que se puede modelar los datos, ¿no? Pero ¿qué tan preciso debe ser ese modelo, ¿no? Hay diferentes formas de precisión de un modelo. Por ejemplo, si les presento estos datos de un estudio, ¿no? En este caso el peso está acá en la derecha de las X y en las Y está, digamos, el número de bebés. Entonces, el peso del número de los bebés. En la parte central está 3.300 gramos. No pesan kilos. Entonces vemos de que hay mayor cantidad de bebés que pesan 3.300 gramos y así que van disminuyendo la cantidad según disminuye el peso, según aumenta el peso. Entonces, ¿cómo yo represento esta idea o estos datos de un estudio? Puedo representarlo, por ejemplo, con una media, ¿no? Una medida de tendencia central. Puedo decir que la media de todos estos datos es 3.300 gramos. ¿Sí? Me da una idea. He modelado esos datos. Pero la otra es hacerlo más complejo. Como pueden ver, esta función es la función de una distribución normal en este caso.
¿sí? Que incluye un montón de variables y lo hace más complejo. Entonces, ¿de qué depende que yo escoja tanto este modelo que es más sencillo o este que es más complejo? ¿De qué depende? De un equilibrio entre dos conceptos principales: el concepto de parsimonia y el concepto de adecuación o fit en inglés. Entonces, cuando uno quiere generar un modelo, tiene que tener en cuenta estos dos conceptos. En caso de la parsimonia, básicamente se refiere a la simplicidad del modelo. ¿Qué tan simple es? ¿Ya? Seguramente habrán escuchado ustedes del principio de la navaja de Occam. ¿Qué es lo que dice el principio de la navaja de Occam? Que si es que yo algún fenómeno trato de explicarlo o tengo una hipótesis que explica ese fenómeno, yo debo generar la explicación más sencilla y más simple, no meterle más conceptos que lo hagan más complejo. ¿Sí? O sea, la idea de parsimonia es eso, hacer lo más simple el modelo y que funcione ese modelo, que sirva para su propósito. Dijimos que cada modelo tiene un propósito, entonces la idea es generar un modelo que sea simple y que a la vez cumpla con su propósito. Ese es el concepto de parsimonia. Y el siguiente es el de adecuación o fit. Quiere decir que sirve para su propósito, ¿no? Es decir, en este caso puede ser para una predicción. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes de la media es una representación muy simple. Solamente es un número que nos da una idea de cuál es el punto central. Pero en verdad sí sirve porque nos da una idea de esa distribución, ¿no? Nos dice cuál es el punto medio de todo el peso de los bebés, 3.300. Entonces nos da una idea de lo que es normal, por ejemplo, ¿no? Pero es útil para determinados casos, pero no para todos. Entonces, dependiendo del propósito que yo le quiera dar a ese modelo, es que este es adecuado o no. Y, por ejemplo, en el caso de esa función matemática, ¿no? En sí es más compleja, y como es más compleja es más precisa, representa en forma más adecuada lo que es la realidad. Entonces, esto, por ejemplo, puede servir para predecir el comportamiento de otros datos futuros, ¿no? Ya otro tipo de predicciones que el más simple no podría hacer, pero que ahora esta forma más compleja sí. Entonces, es por eso que el balance de cómo yo decido si es que un modelo es el adecuado o no, depende en sí de qué es lo que yo estoy midiendo y para qué yo quiero usar ese modelo. Listo. Entonces, ¿qué se puede modelar? En realidad hay un montón de cosas que se pueden modelar, pero en las que nos vamos a enfocar hoy día son en la de relaciones de ocurrencia, que hemos visto que es una parte fundamental de la epidemiología, que en este caso es ver la relación entre una exposición y un desenlace. Otra cosa que se puede modelar son las tendencias y el tiempo para que suceda un determinado suceso. Bueno, en realidad no lo vamos a ver porque es algo complejo, ya en otra ocasión lo podemos revisar con más detalle. Ya. Entonces, ¿qué es una tendencia? Una tendencia es un estimado, son estimados repetidos a lo largo del tiempo en la misma población. Por ejemplo, en este gráfico vemos los años, digamos, cada 5 años, y acá la incidencia de tuberculosis por cada 1000 personas año, ¿ya? Entonces, cada punto representa, en este caso, en 1970 hubo una incidencia de aproximadamente 9, en el 75 hubo 18, y así. Entonces, la idea es que esos datos que están ahí nos representan a la realidad, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer es modelar esto. ¿A qué me refiero con modelar? A simplificar estos datos. Entonces, una forma de yo describir en forma de un modelo estos datos es crear una función lineal. O sea, que esta línea en realidad es lo que representa estos datos, ¿ya? Entonces, con el modelamiento yo puedo decir, no, esa tendencia está creciendo, está disminuyendo, si es lineal, no es lineal, qué forma tiene, etc. Entonces, por ejemplo, para estos datos yo puedo decidir modelar según una línea, ¿sí? Pero como pueden ver, esta línea no es muy precisa, ¿sí? Es una forma muy simple de representar estos datos. Si se recuerdan, una función lineal tiene esta forma, ¿verdad? F de x igual a más b de x. Seguro se acuerdan de la academia de matemática. Entonces, esta es una forma muy sencilla de representar los datos, ¿ya? Pero sirve para determinados propósitos. Por ejemplo, yo podría predecir que en 2010 o 2015 esto va a seguir cayendo, ¿sí? Me da una idea de eso. Yo puedo usar eso para predecir algo, o para decir que algo está pasando acá. ¿Por qué está disminuyendo la incidencia? ¿Se están muriendo? O sea, mi sistema de salud no funciona. O en verdad es que
tengo una buena política de salud y estoy mejorando lo de ese problema. Entonces, para eso sirve un modelo en este caso. Ahora, miren, estos datos que están acá son los mismos que están acá. Pero la diferencia es que yo ahora voy a decidir modelar los mismos datos, pero con una función más compleja. En este caso, es una función no lineal. La forma en cómo yo obtengo esta función son métodos estadísticos más complejos que no vamos a detallar, pero el punto es de que yo puedo expresar los mismos datos, puedo representarlos con diferentes modelos. ¿Ya? Y cuando hablamos de que yo represente crear un modelo para representar una tendencia que no sea lineal, hay un concepto que es la suavización. Yo tengo que decidir qué tan suave, entre comillas, va a ser este modelo, esta función, en este caso no lineal. ¿Ya? En sí lo que se refiere a suavización es qué tan preciso es la función, ¿no? En este caso, como pueden ver, es una aproximación un poco no tan suave. Ya van a ver la diferencia con la siguiente diapositiva. Nos da una idea de la precisión del modelo. Pero miren la siguiente imagen. Son los mismos datos. ¿Cuál es más suave, entre comillas? ¿Verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Son los mismos datos, pero es un modelo más suavizado. Es un concepto que en inglés es smoothness, algo así. ¿Ya? Nos da una idea más precisa de los datos, ¿no? En este caso yo puedo decir de que esto subió, luego bajó y tiene una tendencia a mantenerse. O sea que ya no es como acá que la línea me decía esto va a caer, sino que este modelo que es más preciso me dice que probablemente esto vaya a subir. ¿Sí? Ya, entonces cuando yo hablo de suavización me refiero a eso, hacerlo más liso, ¿no? La función. Ya. Ahora, hay que tener unas consideraciones cuando se hace un modelamiento en caso de tendencias. Si yo me baso para crear este modelo, uso pocos datos, como en este ejemplo que son solamente 8 puntos en el tiempo, los puntos azulitos, mientras menos observaciones yo realice, los métodos de suavización, por ejemplo, este es un método de suavización, este es otro método, y este es otro, y este no, bueno, pero es otra forma de representar. Si los datos son muy pequeños y yo aplico diferentes métodos de suavización, es que va a variar mucho la forma. Por ejemplo, este es diferente a este. Eso se refiere cuando digo que son pocas observaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando hay datos ausentes o cosas que no he medido? En este caso, imagínense que yo mido la incidencia de tuberculosis entre el 2000 y el 2005, aumento 2 valores más. Como ven, la función, que son los mismos datos, cambia. En realidad le llama que los datos ausentes o datos que no se han medido y que si se hubieran medido alterarían mucho el modelo o la forma de esta función, ¿no? Alterarían dramáticamente esa línea de tendencia. Entonces, en sí como moraleja, la idea es que cuando uno quiere crear un modelo, en este caso un trabajo de investigación, es no tener pocas observaciones, ¿no? Relacionado a lo que es el tamaño de muestra. Y como lo que les mencioné la vez pasada, ¿no? Que cuando hacemos, por ejemplo, nuestros trabajos, hacemos una encuesta, un cuestionario y medimos datos, hay personas que dejan sus datos en blanco, en algunas cositas, ¿no? Pero llenan todo, pero no ponen su edad, o no llenan la variable principal. Entonces, ese es un valor perdido, un dato ausente. Cómo yo lo trato ese dato va a influir mucho en este modelo. Como pueden ver acá, es que esos datos, imagínense que eran 10 personas y solo se midió 8. Esos 2 puntos acá no se midieron. Si no se hubieran medido, el modelo hubiera sido este. Pero si se medían, hubiera sido este. Entonces, es por eso que hay que saber cómo manejar esos datos en blanco, datos ausentes en un trabajo de investigación. Ya. Ahora, acá les muestro un ejemplo de un modelamiento más complejo. Seguramente cuando en los cursos de pediatría, por ejemplo, están las famosas curvas de crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo es que se han generado esas curvas? ¿Cómo lo han hecho? O por ejemplo acá, ¿cómo es que yo puedo decir cuál es la circunferencia abdominal normal de adultos? ¿Cómo creo eso? En sí los datos son estos puntitos, ¿no? Por ejemplo acá, un adulto que tenga una edad, digamos, de 15.5 años, tiene 60 de circunferencia abdominal, no sé, centímetros, o de cintura. Ese es un dato.
luego acá hay otro dato, otro paciente, y así un montón de pacientes. Entonces, con un montón de técnicas estadísticas, lo que yo hago es modelar esto y decir, la distribución estándar está acá, si una persona está por acá es muy raro o es anormal. Lo normal es que esté, pues, por ejemplo, entre las dos distribuciones estándar, etc. Entonces, esto para que vean que para eso sirve el modelamiento, para simplificar los datos que son así, tan complejos, y representarlos en una gráfica que es más fácil de usar, ¿no? Como saben, esto se usa para, en caso de pediatría, por ejemplo, para los pesos, saber cuándo aplicar un tratamiento, cuándo controlar su peso, etcétera, ¿no? Entonces tiene una utilidad y es importante en todo caso hacer esa simplificación. Y acá, por ejemplo, se puede resaltar la utilidad del programa estadístico. Si ustedes ven solamente los puntos rojos, encuentran un patrón o algo, ¿cómo podrían crear esos gráficos? Muy difícil. Entonces es ahí donde entra la parte estadística, que nos ayuda a crear estos gráficos. Ya está. Entonces, eso era en cuanto a tendencias, ¿no? Distribuciones de año o otros datos dispersos. Y acá, este tema que voy a hablar sobre está muy relacionado a lo que es el modelamiento. Y es importante quizás no saber exactamente cómo hacerlo, o sea, en la parte matemática, pero sí es muy importante entender a qué nos referimos, qué estamos haciendo, o sea, entender bien a lo que estamos hablando cuando hacemos un análisis de regresión logística, que es el método principal para buscar asociaciones en los trabajos de investigación. Entonces, el nombre que normalmente se le llama a este análisis es análisis de regresión logística, ¿ya? Pero, más específicamente, su nombre es análisis de regresión logística binaria. ¿Y por qué le llamo binaria? Porque el desenlace, recuerdan de exposición desenlace, el desenlace es dicotómico, o sea, tiene, no tiene enfermedad, muerte, no muerte, etc. Entonces, cuando yo aplico un análisis de regresión logística binaria, cuando el desenlace es dicotómico, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve? Este análisis sirve para poder obtener estimados de asociación. ¿Se acuerdan de que habían pruebas estadísticas y estimados? El análisis de regresión logística me da o me calcula los estimados. En este caso, por ejemplo, puede ser un riesgo relativo, puede ser un odds ratio. En este caso específico de la regresión logística, el estimado que me da este análisis es el odds ratio. Ya lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero este análisis es una técnica, o sea, yo uso la técnica del análisis de regresión logística que me calcula los estimados de una asociación, ¿ya? Pero para yo poder aplicar este análisis, tengo que basarme en que un modelo se está cumpliendo. En este caso, el modelo de regresión logística simple, ¿ya? Son muchos términos un poco complicados, pero vamos a hacerlo un poco despacio para que entiendan bien este concepto, ¿ya? Entonces, yo asumo que mis datos se comportan como el modelo de regresión logística simple. Desde que yo asumo eso, puedo aplicar una técnica. Esta técnica es el análisis de regresión logística. Y con ese análisis de estadístico yo puedo obtener mis estimados de asociación. En este caso el odds ratio, por ejemplo. Ya. Entonces, el modelo matemáticamente... como está acá, ese modelo en realidad tiene una forma lineal, ¿no? Como hemos visto, una línea, ¿ya? Entonces, la forma de ese modelo en realidad es así, f de x igual a a más b de x. Pero tiene una connotación. ¿Por qué se llama logística? ¿Se acuerdan que es ln? Logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, logaritmo es lo que le da el nombre de logística. ¿Ya? Y aquí están los odds. ¿Se acuerdan que eran los odds? Ya. Los odds es la probabilidad de que desarrolles el evento entre la probabilidad de que no desarrolles el evento, ¿ya? Imagínense que yo tengo la probabilidad de tener cáncer del 10%. ¿Cuáles son mis odds? 10% sobre 90%, o sea, la probabilidad de tener, que son 10, entre la probabilidad de no tener, o sea, 90. 10 entre 90 me da 0.1 más o menos. También parecido, ¿no? Ya.
Pero, o sea, la idea en sí, no, quizás se pueden olvidar qué es el odds, pero por lo menos tengan la idea que el odds es como una probabilidad, ¿no? Interprétenlo como una probabilidad. Los odds de tener algo es como decir la probabilidad de tener algo, ¿ya? Ya, entonces, es el logaritmo natural de una probabilidad igual al a más bx, ¿ya? Ya, entonces, eso que está acá representa a nuestra variable desenlace, ¿no? Cáncer, no cáncer, por ejemplo. El x es nuestra variable exposición, o nuestro determinante, ¿ya? El a se le llama coeficiente alfa y el b se llama coeficiente beta, ¿ya? Luego van a ver la importancia de conocer estos nombres, pero no, alfa es coeficiente alfa, beta es coeficiente beta. Y el otro es llamado intercepto. Ya, ese no es tan importante. Ya, ahora, ¿cuál es lo importante acá? El a y el b son estimados constantes. Lo calcula el programa estadístico basándose en mis datos. El programa calcula el a y el b, o sea, estos estimados. El logaritmo natural de odds, en resumen, para que no se compliquen mucho, representa la probabilidad de que el desenlace ocurra, ¿ya? Y x es la variable exposición, ¿no? Fumar, no fumar, por ejemplo, que puede tomar varios valores, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, un número. Y es por eso que a la x, a esta variable exposición determinante, se le conoce también como variable independiente, porque esta variable va a adquirir un valor. Ese valor es independiente porque va a decidir o va a cambiar el valor del desenlace. Y es por eso que el desenlace adquiere el nombre de independiente, porque el valor del dependiente del desenlace depende del valor que tenga la exposición, ¿ya? Y el x, o sea, la variable exposición, cuando es igual a 0, significa ausencia de exposición, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? ¿Para qué me sirve? No, yo que venía acá a aprender investigación, esto no lo voy a hacer programa, ¿para qué me sirve, no? Uno, cuando ustedes hacen sus bases de datos para trabajos, ¿cómo codifican sus números, sus valores, sus variables, no? Le ponen a veces 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por ejemplo, acá va, digamos, el motivo por el cual cuando hablamos de ausencia de exposición hay que poner el valor de 0. O sea, en el programa no ponerle 1, ponerle 0, porque eso va a afectar el análisis, al modelo. Entonces, por ejemplo, ese es un motivo por el cual es importante saber esto. Ya, ahora vamos a verlo con un ejemplito más bonito. Ya, entonces digamos, no, este es un trabajo de investigación. Quiero saber si fumar es asociado al cáncer de pulmón. Entonces yo planifico el estudio, ejecuto y obtengo mi base de datos, ¿no? Mi Excel con todos mis datos de mis pacientes. Ahora, yo aplico el análisis de regresión logística porque entiendo que en este caso cáncer estoy definiéndolo como sin cáncer y con cáncer, es una variable dicotómica. Puedo aplicar una regresión logística. En este caso mi variable de exposición es fumar. Y fumar, para hacerlo más sencillo, lo voy a poner solamente como fuma y no fuma, ¿ya? Pero en realidad la exposición puede ser, puede tener diferentes escalas, ¿no? Pero acá la más sencilla es la dicotómica también. Ya está. Entonces, yo aplico esto y el programa lo que me va a... Él va a asumir que este modelo funciona, que este modelo representa mis datos. Entonces, el programa va a decir, este modelo es el que funciona con tus datos. Entonces, lo que yo voy a hacer como programa, voy a calcular cuánto vale A, cuánto vale B. Vas a anotar en tu base de datos y te va a dar esto. Ya, esto que está acá es lo mismo que está acá, solo que he puesto en palabritas. Ya, por ejemplo, probabilidad de que desarrolle cáncer de pulmón es igual a 10 más 20 por la variable de exposición, en este caso es fumar, donde fumar puede ser 0, que es no fumar, y 1 si es que fuma. Entonces, esto es lo que este 10 y este 20 nos lo da el programa. Entonces, ¿cómo se interpretaría esto? Si una persona fuma, o sea, x vale 1, o sea, esto vale 1, su probabilidad de desarrollar cáncer es 10, en este caso es 10, más el 20 por 1, en este caso 30. Entonces, la probabilidad de que una persona fume para que desarrolle cáncer de pulmón es de 30%. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con una persona que no fuma? Y su X vale 0, en este caso, la probabilidad sería del 10%. ¿Ya? Entonces, eso es en sí la idea que es lo que hace el análisis de regresión. Nos calcula esos datos para poder calcular esta probabilidad final. Ahora, veámoslo con otro
otra situación, ¿no? En este caso, digamos que también es lo mismo, probabilidad de que desarrolle cáncer de pulmón. Pero ahora en vez de la exposición que sea fumar, le pongo tomar alcohol. Ya, entonces, con esta nueva variable tengo nuevos datos en mi base de datos, en mi Excel. Entonces, el programa va a calcular también los mismos valores. Y digamos que ahora me dice que el A vale 10 y que el B vale 5. Si dan cuenta, ese 5 es diferente a este 20, más grande el de acá. Y donde tomar café es 0, o sea, esto, bueno, alcohol es el alcohol. Ya, pero 0 es no tomar y 1 es tomar. Entonces, si una persona toma, o sea que vale 1, su probabilidad es el 15% de tener cáncer. Y si una persona no fuma, tiene una probabilidad del 10%. Entonces, si se dan cuenta, si es que una persona acá fuma, tiene 30% para el cáncer, pero si toma alcohol es el 15%. Entonces, esto es lo que nos hemos referido durante la mayoría de clases cuando hablamos del tamaño del efecto. Que el efecto de fumar en desarrollar cáncer, en este caso, en este ejemplo, es mayor al efecto de tomar alcohol para desarrollar cáncer. Entonces, ¿qué número es el que me dice el tamaño de este efecto? El rojito. ¿Y se acuerdan que era el rojito? Este B. ¿Y su nombre cuál es? Coeficiente beta. Entonces, el valor del coeficiente beta es el tamaño del efecto de la variable que acompaña. ¿Sí? Entonces, si es que uno hace un estudio de asociación o el diagnóstico en este caso para ver causa y efecto, el estimado de tamaño de efecto para, en este caso, por ejemplo, para fumar y cáncer de pulmón, es el coeficiente beta. ¿Ya? Esto porque les menciono porque si revisan ustedes trabajos de investigación o en sí textos de bioestadística o de metodología, se van a encontrar con el concepto de coeficiente beta. Entonces la idea es por lo menos que tengan una idea de dónde viene ese coeficiente beta y por qué representa un tamaño del efecto. ¿Sí? Y esa de acá, en sí, no tiene una interpretación muy grande, pero lo importante acá es el coeficiente beta, ¿ya? Tamaño del efecto de la variable que acompaña. ¿Ya? Ahora también, en trabajos de investigación seguro ustedes nunca han leído coeficiente beta, quizás, tampoco, aunque no lo reportan como coeficiente beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que reportan? Odds ratio. Entonces, el programa estadístico lo que hace es convertir ese coeficiente beta que lo he calculado acá, lo convierte en un odds ratio, en este caso 5, que ya es más fácil de interpretar. Entonces, este odds ratio permite una facilidad de interpretación mayor a que te digan coeficiente beta. Ya, o sea, el parámetro de desenlace para una asociación puede ser tanto el coeficiente beta o su odds ratio, que es una transformación del coeficiente beta. Acá está relacionado con operaciones matemáticas un poco complicadas, pero al final es lo mismo, o sea, se puede obtener esto de esto. Y acá entra el concepto importante que también han escuchado, que es de un odds ratio crudo. ¿Por qué se dice que es crudo? Porque solamente considera a una variable exposición y a un desenlace. Ya. Nada más. Entonces, como vieron acá, este es un... Pero sí, esto es un análisis de regresión logística simple. Simple porque solo tiene una exposición. Ahora, el término que seguro más han escuchado ustedes es el de regresión logística múltiple. Y múltiple viene porque son bastantes exposiciones, ¿no? Por ejemplo, acá ven, hay un beta 1, beta 2, beta K, y hay varias exposiciones, ¿sí? Entonces, es lo mismo que el otro, solo que tiene más variables. Ya, en este caso, la X1 es la que es nuestra exposición principal, y las demás son covariables, si es su nombre, que pueden ser factores de confusión. No, acá también va la otra parte importante cuando hablamos de confusores, ¿no? Decíamos que si yo quiero estudiar la relación entre una exposición y un desenlace y quiero ver si es que esto causa el otro, tengo que controlar confusores. Entonces, ¿cómo controlo confusores? Habían dos métodos principales. El primero era en el diseño, o sea, yo excluyo a los que tienen la variable confusora. Y la otra es en el análisis. Entonces, esta es la forma. Esta es la forma para poder yo controlar confusores. ¿Cómo así? Yo mido, ¿no?, mi variable exposición y acá entro en este modelo, en este análisis, a las demás variables confusoras que yo considere. Entonces, como vimos, el coeficiente beta, en este caso de la regresión múltiple,
representa el tamaño del efecto independiente de las variables consideradas en el modelo, es decir, el efecto libre de confusores. Es decir, eso es lo que se llama el ajuste, el famoso ajuste por confusores. Esto es. O sea, ajustar por confusores significa incluir esos confusores en el modelo. ¿Ya? Y en este caso, el beta, ese beta 1 de la exposición, representaría el tamaño del efecto de esa exposición libre de confusores, ¿no? El famoso odds ratio ajustado. Como vieron, el anterior era crudo. Cuando yo incluyo confusores en el modelo, ya se llama odds ratio ajustado. ¿Sí? Esa. Bien, entonces con eso hemos visto cómo se modela una relación causa-efecto, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad hay otros modelos, ¿no? El de regresión lineal, que tiene otra forma, y así. Solo vamos a hablar del logístico porque es el que más se usa, el que más van a leer. Entonces, este es otra cosa que se puede modelar en investigación, ¿ya? Ya no es una relación de ocurrencia, ya no es una tendencia, ahora yo puedo modelar una función de probabilidad. ¿Pero a qué me refiero con esto? Crear una función, una f de x igual a, no sé, que me permita conocer la probabilidad de la ocurrencia de algo, basándome en los valores de varias características. Entonces, crear, por así decirlo, una fórmula matemática que me diga, es que mi paciente tiene esto, ¿qué probabilidad hay de que él tenga esto? ¿No? O ese algo. En este caso, ese algo puede ser un diagnóstico o puede ser un pronóstico. O sea, ¿a qué me refiero con modelar una función diagnóstica? Es básicamente, ese modelo sirve para responder una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué probabilidad hay de que este paciente, por ejemplo, menor de 15 años, con varón, con tos, fiebre, leucocitosis, tenga neumonía? Quien me da la respuesta a esta pregunta es un modelo de función de probabilidad diagnóstica. Y por ejemplo, si es que ese algo ya no es un diagnóstico, sino un pronóstico, la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que un adulto con diabetes, diagnosticado hace más de 5 años, sin tratamiento, obeso, hipertenso, con nivel de glucosa en sangre alto, LDL alto, HDL bajo, desarrolle una neuropatía diabética? O sea, que me permita predecir un evento futuro. Eso es pronóstico. A diferencia del diagnóstico, que me dice la presencia actual de esa enfermedad o de ese evento. Entonces, quien me responde a esta pregunta es una función de probabilidad y pronóstico, ¿ya? Esto, digamos que es más preciso cuando quiero hacer un diagnóstico o un pronóstico. ¿Alguna vez han visto a un doctor usar una función de probabilidad para hacer un diagnóstico? O para hacer pronóstico. Por ejemplo, ¿cómo sé si mi paciente que está en su cama, que tiene niveles elevados de calcio en sangre, está intubado, qué probabilidad hay de que se muera en una semana? ¿O qué probabilidad hay de que se muera en 2 semanas? ¿O qué probabilidad hay de que si es que a ese paciente yo le doy un tratamiento X, mejore en esta semana? Esas respuestas, en forma más precisa, nos las dan estos modelos. Y es algo que no se ha hecho mucha investigación o no hay muchos trabajos que hablen sobre esto. Es como que un concepto que recién está entrando a el mundo de la medicina, que trata de hacerla más precisa. Es por eso que también se puede hacer ese tipo de trabajos. Es por eso que también ustedes, pues, si desean, podrían hacer un trabajo de investigación donde quieran evaluar las características y qué probabilidad hay de que un paciente con esas características tenga una enfermedad, o predecir un evento futuro para un paciente en este caso. ¿Ya? Eso solamente era para resaltar que se puede hacer esto, ¿sí? Y esto es diferente a saber si es que, por ejemplo, la leucocitosis causó la neumonía. O sea, cuando yo tengo la pregunta de si es que eso es un factor diagnóstico o un factor pronóstico, a mí no me interesa saber si es que fue la causa. Por ejemplo, yo no sé si el HDL bajo fue la causa de neuropatía. Yo no sé si la glucosa alta fue la causa de neuropatía o si obesa fue la causa. Lo único que quiero saber es predecir si lo va a desarrollar o no, ¿sí? O sea, por eso es que en estos modelos, por ejemplo, no se controlan confusores. ¿O se acuerdan que vimos que habían 5 tipos de diseños de investigación? Los de tipo diagnóstico, los de tipo etiagnóstico, los de tipo intervención pronóstico, descriptivo pronóstico, que son estos, y el orientado a métodos. Entonces, esto es diferente al diagnóstico, que solo ve causas. Acá también veo un concepto importante: que yo sepa que algo es una causa de algo
no me ayuda a predecir si es que ese algo se va a desarrollar. Para eso sirven mejor estas funciones de probabilidad pronóstica, por ejemplo. Ya. Entonces, ya para terminar, ¿no? El concepto más importante quizá de esta clase es esto. Cuando revisen los quizá trabajos de investigación van a ver esto, ¿no? El modelamiento básicamente es eso, representar tus datos de una forma sencilla que permita predecir y permita dar una conclusión acerca de tus datos o de tu estudio o de la relación que estás estudiando. Listo. Muchas gracias, chicos, por su atención. ¿Tienen preguntas? Sí. Es una forma de, digamos que según este método que saca, que es este de polinomial de cuarto grado, por ejemplo, me permite esta forma, una forma más precisa a comparación de las anteriores, ¿no? Por ejemplo, de esto. Eso no sirve para poder exponer datos que salgan de la curva que estén más allá del 2005 antes de 1970. O sea, si tiene una habilidad, digamos, predictiva para valores futuros. Ya. En realidad, digamos que estrictamente no nos permitiría predecir lo futuro, ¿no? Porque en realidad es lo que no sabemos. Sin embargo, nos da una idea de eso. Digamos que si yo tuviera que decidir acá, por ejemplo, si es que en el 2015 o 2010, en este caso, que no tengo el dato, va a ocurrir ese desenlace acá, es más probable que ocurra acá que ocurra por acá, digamos, ¿no? Digamos que nos da una idea probabilística de la ocurrencia de un evento. No nos dice que sí o sí va a estar acá. O nos da, digamos, cierta disminuir la incertidumbre en hacer una predicción, pero no nos dice exactamente lo que va a pasar en el futuro. Es decir, podemos con otros métodos extender esto, no solo en el intervalo, no decir los Sí, exacto. Entonces, digamos que como eso en sí, eso, digamos, es una representación de una función, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser esta, digamos, la línea que es la más sencilla, ¿no? Pero en este caso la función es más compleja, incluyendo otros valores, ¿no? En este caso yo podría incluir que la variable en este caso es, digamos, año. Yo coloco la variable año, digamos, para el 2015, 2020, 2030 y puedo predecir cómo se va a comportar eso ahí. Sin embargo, como mencioné, no es muy preciso, ¿no? Puede que cambie, puede que sí, pero sí nos daría una idea de predicciones. Y en sí eso es lo que hacen, digamos, lo que generalmente hacen los epidemiólogos, digamos, a nivel mundial también, ¿no? Predecir cómo se está comportando un brote, si es que está disminuyendo o está creciendo, ¿no? Si es que, por ejemplo, acá se aplicó una intervención sobre que se quede disminuido, nos ayudaría a saber si es que está funcionando o no. Pero, digamos que sí se puede predecir lo demás. El modelo nos puede ayudar a ser más exacto en la predicción futura, pero siempre con un grado de incertidumbre. Entonces, ese modelo no pasa exactamente por los puntos, los datos que sí tenemos. Y sé que se puede encontrar una curva que pase exactamente por esos puntos. ¿Cuál sería mejor? ¿Un modelo que se ajusta a los datos? ¿Un modelo que pasa exactamente por los puntos? Ya. Eso está relacionado con el concepto que vimos de suavización. Si es que yo lo hago lo más suave posible, el grado más preciso, más complejo en este caso, sería una curva que sea así, ¿no? Que va, suba, baja, sube, vuelve a subir, baja, baja y sube. Si yo represento eso en una línea que cruza por los datos, va a ser la más precisa, la más, digamos, suave, la más exacta. Sin embargo, como vimos, un modelo muy complejo quizás no me ayuda a predecir un evento futuro. Entonces, dependía, como vimos, de ese equilibrio, ¿no? Entre simplicidad, de si es que ese modelo que yo hago cruzando estos datos así es complejo, es más, digamos que tendría que ver cuál es el propósito de hacer eso. Dependería de ¿para qué quieres crear el modelo? ¿Quieres crear solamente para saber cómo se comporta esto y de acuerdo a eso decidir si vas a dar más recursos al problema de tuberculosis? Te ayudaría un modelo más sencillo. O un modelo más complejo, digamos, te ayudaría a ser más exacto en una predicción para algún otro propósito, ¿no? Pero en sí depende, para saber si un modelo es el adecuado o no, dependería de cuál es la utilidad que le quieres dar a ese modelo, ¿no? Pero sí, el modelo que cruza los datos sería el más preciso, pero quizás no el más adecuado según el propósito que quieras darle.
realidad cuando se crea la función no lineal, por ejemplo, esta no es, digamos, no tiene esos puntos de inflexión que mencionaron. Por ejemplo, si hay, no me refería a los inflexiones, tiene que haber esa continuidad que se asume que tiene la función. Entonces, dependiendo de la técnica que uno use para hacer la suavización, puede obtener una gráfica continua. Y claro, no se aplicaría el concepto de suavización cuando es con picos. Ujú. Claro, o sea, en sí digamos que, claro, no está representada en este ejemplo, ¿no? La variable x, que debería estar, ¿no? Como funciona acá. Claro. El otro sería la variable que se está representando acá. Sí. Si fuera f de x, el x es el odds. Y los otros son otras variables. Y el odds es la cosa gráfica. Sí, sí o no. Porque sí, creo que sí, tienes razón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario o sugerencia sobre el tema? Como saben, en sí estos temas, digamos que no nos especializamos nosotros, pero lo menos la idea es entender el concepto general, ¿no? Quizás no he sido muy preciso en los conceptos matemáticos por ejemplo, desde una función, cómo se interpretaría o cuáles son sus partes, ¿no? Pero en sí la idea general, digamos, sobre la aplicación es lo que, digamos, que nos va a servir más a nosotros. Pero sí, también es importante aprender a interpretar bien lo que estamos evaluando. ¿Alguna otra pregunta, chicos, o comentario? Ya. Entonces, pasaríamos a la siguiente ponencia.